Si quiero disentir de esta frase del cine está hecho para la filosofía, yo no creo que sea así, pero sí que pienso que la filosofía de Cabel, o una gran parte de ella, sí que está hecha para el cine, y el cine o parte de él para la filosofía de Cabel, en un sentido no trivial. Yo voy a tratar de interpretar esta película, que no es tampoco muy mediática, desde la literatura de Cabel, los textos de Cabel, y en un punto que siempre me ha intrigado, tratar de entender a Cabel desde esta película, Solas. Creo que hay una interreferencia, sí, entre filosofía, arte, tragedia, ópera, etcétera, como opera en Cabel. Me apoyo para esto en la concepción humanística de la filosofía de Bernard Williams. La filosofía es parte de una empresa humanística más amplia que trata de explicarnos a nosotros mismos y nuestras actividades para responder a muchas de sus preguntas. Entonces necesita atender para ello. Williams hablaba de la historia, Cabel habla brillantísimamente del arte, del cine, de la ópera, de la tragedia, de todo, absolutamente, o prácticamente. Bien, de esta película, Solas, me gustó ver en el excelente número de Estío 13 del año 2017 que había un excelente artículo de Ana Lanuza y Belén Esther Casas, que creo que interviene luego, que hablaba de la maternidad en el cine y la ficción contemporánea, que terminaba hablando de ella y hablando muy bien. Yo no voy a coger esta línea, no tengo nada que añadir ni que tocar de lo que se analiza en este artículo sobre la madre coraje, la ausencia del padre, la familia distorsionada, pero ese no va a ser mi enfoque. Yo voy a hacer una interpretación más estrictamente existencial, podríamos decir, sobre todo de María, el personaje. Bueno, como la película tiene ya años y algunos de ustedes son muy jóvenes y quizá no la conozcan, estoy pasando alguna escena muy emblemática, esta en particular. Es una mujer alcoholizada, sola, infeliz, sin formación, marcada por los malos tratos de su padre, una familia rota que malvive como limpiadora eventual en un suburbio de Sevilla. Como dice ella, limpiando la mierda de los otros, no sé hacer nada más. Se queda embarazada de este hombre. La película, si un fallo tiene a mi juicio, es que así como los personajes femeninos están pintados con maestría, con detalle, con mimo, la película se dedica a mi madre y a todas las madres, los personajes masculinos, los maltratadores, no son personajes, son estereotipos. En ese sentido, es una lástima. Este, por ejemplo, es impresentable. En este momento ella le cuenta que se ha quedado embarazada y él le viene a decir, le dice, si necesitas una polla, yo te presto la mía. Hasta ahí llega nuestra relación. Entre nosotros las cosas estuvieron siempre muy claras. Si quieres un tío para casarte, yo paso, búscate a otro. El resultado de ella, como van a ver, es que ella tiene un pensamiento suicida a continuación, cuando acabe esta escena. Entonces, entre medio, esta escena está justo a mitad, en el minuto 45, al final de la película hay una larga conversación con un vecino, no puedo contarla toda, y entre medio y a lo largo de toda la película, el personaje que sostiene el film, que lo estructura prácticamente, que es la madre de María, Rosa, la abuela de Cuéntame, que es una mujer de pueblo, víctima del mismo maltratador que la lleva anulando 50 años y que, sin embargo, podríamos decir que es una especie de heroína de la vida ordinaria. Bien, paso ahora a decir alguna cuestión sobre algún apunte. Tiene que ser todo breves prácticamente, ¿no? Con tan poco tiempo de intervención, sobre una categoría de Cabel que se llama el melodrama de la mujer desconocida, que Cabel presenta como un género y como un mito, como un género cinematográfico y como un mito. A mí, como género, me parece discutible, como mito me parece importante y es donde yo he centrado mi planteamiento. Lo forman, según él, 4 películas del Hollywood clásico
el Luz de gas o Luz que agoniza de Cukor, protagonizado por Ingrid Bergman, La carta, una desconocida, La extraña pasajera de Bette Davis y Stella Dallas de Barbara Stanwyck, mujeres muy impresionantes, todas ellas. Yo creo que Cabell está enamorado de la mujer y de las mujeres en general, pero en el origen de esto que él llama género, que lo presenta como un género deudor de las hermanas mayores, que son las comedias de rematrimonio de Hollywood, está una escena de su madre que él cuenta de manera reiterada. Su madre era una pianista que lo hacía muy bien, había actuado incluso con Caruso, y que de vez en cuando, con cierta frecuencia, tenía lo que ella llamaba migraña, y yo lo entendí como melancolía, dice Cabell. Su silencio provocaba el silencio del padre, la rabia de los dos, y al final Cabell acaba cambiándose el apellido, creo. Bien, entonces quiero hablar de la... bueno, todas estas... digo, el género no me resulta convincente, son solo 4 películas. La noción que ha tenido mucho éxito de Cabell de desconocimiento que acuña aquí, tiene éxito y es una noción interesante, pero el desconocimiento del que habla cada una de estas películas es muy diferente del de las otras. De hecho, él viene a decir que cada una de estas películas se disputa la paternidad del género con las demás, o sea que él mismo creo que ve que las cosas no cuadran del todo, pero no me importa demasiado ese tipo de crítica, porque creo que Cabell sí que presenta cosas que nos hablan de nosotros y que nos hablan... Esta es la escena que luego lo continuaremos. Que nos hablan de la melancolía y que nos hablan de nosotros. Para Cabell este género debe mucho a Freud, a los estudios de Freud sobre la histeria, a toda la historia de Dora. Yo luego pasaré a hablar de otro texto de Freud, que es Duelo y melancolía, que me ha interesado más. Bien, ¿y qué es lo que más me interesa de esta categoría de Cabell y para la lectura de Solas y para el tema de fondo, que en mi opinión es el de la filosofía, que es la pregunta por el hombre, la pregunta por el sentido de las actividades humanas, que creo que está en el trasfondo de los estudios filosóficos? Hay 2 categorías de Cabell que me interesan. Por un lado, 3. Por un lado, que los melodramas intuyen la existencia en la relación de cada uno consigo mismo de un momento problemático, de crisis de la confianza con uno mismo. Esto Cabell lo lleva a Waldo Emerson, un escritor norteamericano. O sea que en el melodrama entra en crisis la relación del self, ¿no? la autoconciencia práctica, podríamos llamar. Y por otro lado, esto que él ha recogido muy bien de la escena de su madre, de la migraña de su madre, que en esos casos callaba y se ponía a tocar el piano, que tocaba como Los Ángeles y pasaba horas así. El tema de la incomunicación, la imposibilidad de la conversación y lo problemático en esta historia del matrimonio. Cabell ha acuñado en este sentido la explicación de que el melodrama es el intento de la mujer por tener su propia voz, por tenerla en su historia. Esto viene de la película Luz de gas, sobre todo, donde la protagonista es una cantante que viene a ser retirada y totalmente subyugada por su marido, que le roba la voz, le roba la visibilidad pública y le quiere robar al final unas joyas. Bien, entonces este punto que en el matrimonio, en este melodrama, niega a la mujer y provoca una crisis en la persona, este punto me parece que es muy interesante. Y otro punto del pensamiento de Cabell, la crisis del mundo ordinario, el retorno del ordinario, del que hablaré después. Paso ya a hablar de la melancolía. 3 frases. Primero de Roger Bartra, que es un antropólogo cultural mexicano, brillante, que dice que las culturas
se podrían estudiar a partir de los mitos. La concepción de la vida que tiene una cultura está cifrada en mitos. Los mitos son como los memes de Dawkins, los mitemas, que se reproducen en muchas instancias de la cultura y que en un momento dado sufren mutaciones, lo que está traduciendo también la mutación de una sociedad. Bartra estudia brillantemente el mito del hombre salvaje, nadie lo ha escrito mejor que él. Bien, el salvaje artificial, etcétera, pero habla también de la melancolía como un mito. Y tiene un estudio, un conjunto de artículos y un estudio sobre la melancolía en el siglo de oro español y las enfermedades de la mente en el siglo de oro. Y aquí hace algunos apuntes dignos de destacar. Primero, la melancolía es un mito moderno del surgimiento del individuo y del sujeto moderno, característico de él. Segundo, la melancolía es a la vez una metáfora y una enfermedad literal, médica, de la medicina humoral, el humor de la melancolía, de la medicina de Galeno. En tercer lugar, me parece muy interesante de cara al personaje de María en Solas, que la melancolía es... Bueno, Bartra dice muchísimo más, es un libro que les recomiendo. Es un mal de frontera, de desplazados inmigrantes, que codifica el sufrimiento de la soledad y la incomunicación. De hecho, hay, a mi modo de ver, me gustaría esto, hablarlo, comentarlo, hay una recurrencia hasta 3 veces en Solas de un doble de la escena final del Padrino 3, cuando muere el padrino en la más completa soledad, va a morir en una escena muy similar, la madre de María, Rosa, pero ella acompañada de recuerdos del excelente aroma que ha dejado. Bien, y luego en cuarto lugar quería señalar de este estudio de Bartra cómo la melancolía en el siglo de oro, si Bartra tiene razón, es una patología no sexuada. Es más de hombres que de mujeres, porque los personajes relevantes son principalmente masculinos. Por ejemplo, esto es una performance, ¿no? Un poltergeist. Pues vayamos hacia la luz. El personaje por excelencia, el rey de la melancolía, es Don Quijote, como también dirá Unamuno. Bien, la sorpresa nos la llevamos cuando damos un salto sin red a Freud y vemos cómo explica Freud la melancolía. La melancolía se ha convertido, por los ejemplos que dice el médico austríaco, en un mal de mujeres, principalmente de mujeres, como la histeria, se ha feminizado y se ha psicologizado. Que Freud sea médico, la descripción que hace de la melancolía es psicológica. La melancolía contiene una relación ambivalente de amor y odio con un objeto, la pérdida del objeto. Piensen sobre todo en la melancolía romántica amorosa, acaba volviéndose contra uno mismo. Rosa tiene una escena melancólica que es esta, pero solo esta, creo yo, en el film. No se ve bien, está viendo pasar un tren después de la humillación que ha sufrido de su novio, y en este momento lo más importante no es... Bueno, voy a intentar seguir. Bueno, lo que creo que sí que sucede a María en términos de esta psiquiatría antropológica que debe mucho a la analítica del Dasein de Heidegger, analítica del Dasein que por otra parte creo que Cabel no se aproxima a ella suficientemente, es lo que Jaspers llama una situación límite. La situación límite son aquellas que nos preguntan por nuestro lugar en el mundo, cómo justificar la propia existencia, cómo gestionar la culpa, cómo decidir el camino a tomar sin una guía autoritaria que te diga qué es lo que has de hacer. María se encuentra en estas, cómo hacer frente a un mundo con sus contradicciones, sabiendo que el destino inevitable final es la muerte. La pregunta de si merece la pena, la pregunta a la que hice referencia al principio como trasfondo de la filosofía y de las humanidades en general.
Bien, entonces ya esto era la preparación de lo que quería ser mi comentario final, que funde la película y la filosofía de Cabell en dos sentidos, dos temas cabellianos. Uno al que sí que he hecho mención, el tema de la voz, el rescate de la voz en la conversación. En la película María no habla, María grita, gruñe, escupe palabras, por ejemplo, a su madre, pero intenta tener una conversación con su novio, que es un fracaso la conversación, no puede, ella no le deja, pero digamos que va aprendiendo a hablar, porque la escena que yo buscaba, la madre va hablando con ella, le va diciendo cosas, le recuenta su historia, su infancia, cuando esas manos de limpiadora eran manos de princesa, y entonces digamos que María reaprende la conversación y al final va a tener una conversación con el vecino. El vecino, como los personajes masculinos, no tiene nombre, ningún personaje masculino tiene nombre, a lo sumo hay solo un mote. Entonces María va a tomar el protagonismo de su historia ayudada de este ángel de la guarda que viene a ser el vecino. Pero la angustia que ella tiene es una angustia existencial. Le plantea al otro que va a ir a abortar, que ella tiene cita, el otro le dice que no está de acuerdo, me importa nada que no estés de acuerdo, decido yo, pero ¿de qué tienes miedo? Tengo miedo de todo, de que me duela, de que no estoy segura. Y sobre todo una cosa, de que el niño se vaya a criar en la misma miseria en que me crié yo. Esta es, diría, la angustia existencial, la pregunta por el futuro, si está o no el futuro en el ayer escrito. Bien, y hay otro punto, que es el que a mí me ha alegrado descubrir, porque a mí de Cabell el tema del rescate de lo ordinario no lograba hincarle el diente. Le he preguntado varias veces a José Alfredo, léete esto, léete lo otro, y finalmente creo que con la ayuda de la película he podido verlo o entreverlo. Esto hace referencia al tema del escepticismo a Descartes, las meditaciones metafísicas. Descartes en el cine se ha llevado en parte a la pantalla a través de los experimentos mentales del cerebro en una cubeta, o sea, Matrix, y habría otra manera de llevarlo a cabo, que sería, por ejemplo, esta película, cuando el escepticismo lo que nos plantea es la pregunta por nuestro lugar en el mundo. El escepticismo que se da como en una secuencia acerca de mí mismo, acerca del otro y acerca del mundo. Es lo que he tratado de mostrar en la escena del suicidio. Y finalmente, lo que Rosa va a experimentar es la salvación de sí misma, de la vida que lleva dentro y del mundo ordinario que estaba alrededor, que ha aprendido a rescatar de la mano de su madre, que se mueve pone plantas en casa, habla con el vecino, sabe moverse en el mundo del ordinario con el que María ya no sabe qué hacer. O sea, en relaciones de proximidad. Lo dejo ya porque, en fin, una exposición sincopada es un tanto difícil. Gracias. Paso... ¿Me lo quito? Pues espera que no sea que... Bueno, gracias a José Vicente por presentarme, gracias a la Universidad Católica por invitarme y a todas las personas conocidas que hay aquí por escucharme y las no conocidas también. Espero que después de esto podamos conocernos un poco mejor. Bueno, yo he querido presentar dentro de esta mesa de poder y mitos, si me pasas el cronómetro así. He querido hacer referencia, la verdad es que no es porque esté en la Universidad Católica, me ha salido así, me ha salido algo bastante religioso. Yo creo que tiene cierto interés porque estoy recuperando, a pesar de ser, digámoslo así, una especie de agnóstico expectante que tiene hambre de Dios como un amuno, ¿no? Estoy descubriendo el poder y la importancia del hecho religioso últimamente y bueno, voy a intentar centrar un poco en esto lo que es la ponencia, ¿no? Para ello he invertido, por así decir, el título, bueno, el clásico, ¿no? De el vino nuevo en odres viejos, donde se dice que el vino nuevo haría reventar los odres viejos, ¿no?
intentando vincularlo a la cinematografía como aquel nuevo soporte, aquel nuevo odre que en realidad está incubando vino viejo. Es decir, que todo lo que semánticamente, todas las historias, todos los mitos de los que se alimenta el cine y por los que antes se ha preguntado, en realidad son muy antiguos, pero no todos. Tengo una respuesta para la persona que ha intervenido antes. Y bueno, realmente lo que voy a defender es que casi todas las historias que se cuentan ahora, hoy día en cinematografía, tienen un carácter mítico, fundamentalmente, y están vinculadas a la narratividad específicamente humana. Así pues, voy a empezar con el clásico que hemos nombrado, bueno, que antes ha nombrado Fernando, no lo ha llegado a nombrar, que es La semilla inmortal, de Jordi Bayó, que es la persona de arriba, y Xavier Pérez, que es la persona de abajo. Bueno, este libro está llamado a ser un clásico contemporáneo y lo que viene a decir, básicamente, vamos a resumir muy a lo loco, ¿no? Es que efectivamente los argumentos en los que el cine más o menos se desarrolla son universales, ya tienen un recorrido muy largo y fundamentalmente son míticos. Y él lo ejemplifica con una maravillosa cita del Fedro, de Platón, un poco descontextualizada realmente, pero que es interesante por lo que dice, ¿no? Dice Sócrates: así es en efecto, querido Fedro, pero mucho más excelente es ocuparse con seriedad de esas cosas cuando alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, plante y siembre palabras con fundamento capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, y que no son estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras que, en otros caracteres, son canales por donde se transmite en todo tiempo esa semilla inmortal que da felicidad al que la posee en grado más alto posible para el hombre. La contextualización de esta cita del Fedro, en realidad, se está hablando sobre qué es lo que merece la pena ser escrito, ser recordado, y qué es lo que merece pasar a la historia como verdad, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención cuando se habla de la identificación en Rousseau, porque yo ya pensé inmediatamente en Platón y Aristóteles. Quizá efectivamente el concepto puede ser que aparezca en Rousseau, pero Platón es muy crítico con las artes escénicas, por así decir, ¿no? Porque precisamente llevan a una identificación potencialmente peligrosa de los espectadores, ¿no? Es decir, son capaces de imbuirse de esos sentimientos que él rechaza y que, por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí, en realidad, hablando sobre leyes, es que solo merece que se enseñe aquello que conduce a la verdad. Pero la tesis que retoman Jordi Bayó y Xavier Pérez con respecto a esta idea es que el cine precisamente es el fruto, o las historias que se tratan en el cine son el fruto de una especie de evolución histórica de grandes corrientes narrativas que han ido a confluir en esta maravilla del siglo XX que es el cine y que, digamos, supone casi una culminación de lo que son las artes narrativas, ¿no? Y en las que se mezclan precisamente corrientes de muy diversos ámbitos culturales. Ya pueden ser los ritos órficos o pueden ser cualquier otro tipo de argumentos que realmente vienen a ser universales. Esta es más o menos la tesis muy sintetizada. Ellos hablan del viaje del héroe, del Mesías, que ahora hablaremos, ¿no? Del extraño que viene a vernos, del viaje fallido a Ítaca, es decir, una cantidad de argumentos universales, pero a mí lo que me interesa es saber qué puede haber de verdad en esta universalidad supuesta de los argumentos universales. Y para eso, bueno, vamos a hablar de Jordan Peterson y de su primer libro, Maps of Meaning. Esta persona se ha hecho famosa ahora, bueno, por, digamos, avatares ajenos un poco a su vida académica. Él tiene una formación en principio literaria y después es un psicólogo. Fue psicólogo en Harvard y luego ahora en la Universidad de Toronto. Bueno, ha tenido una serie de encuentros polémicos que desmerecen en absoluto, esta polémica desmerece lo que es su obra, ¿no? Es uno de los psicólogos más citados. Y este libro, Maps of Meaning, en realidad, los mapas del significado o del sentido, que lleva por subtítulo La arquitectura del conocimiento, del saber, y que tiene un dibujo ahí muy interesante, que ahora explicaré lo que es, en realidad nos está hablando de por qué estos mitos son universales o cuál es la raíz de que estos mitos se parezcan tanto a lo largo de diversas culturas, ¿no? Bueno, su formación inicial es literaria, luego se ha hecho psicólogo, ha estudiado muchísimo los fundamentalismos y sobre todo los regímenes dictatoriales, es seguidor de Solzhenitsyn, ha estudiado el fascismo, admira a Nietzsche, admira a
Jung, tanto que se ha hablado de los arquetipos aquí, ¿no? Y a George Orwell, y de esta mezcla nacen unas sinergias muy interesantes. Vamos a intentar ver qué nos dicen Maps of Meaning y por qué estos argumentos pueden ser universales. Literato más psicología funcionalista, porque yo diría que el enfoque que tiene hacia el mito es funcionalista, el mito tiene una función, no estrictamente la de ponernos en contacto con lo trascendente, hay muchas otras funciones, nos da Jordan Peterson. Bueno, ¿qué se nos cuenta en Maps of Meaning? Dice que en realidad el mito es la manera que tienen. La verdad es que Jacinto me ha ahorrado varios miles de años de historia, entonces voy a tomarlo un poco de donde él lo ha dicho, ¿no? Cuando pasamos del mito como rito y como enseñar a hacer algo sin palabras, cuando ya nos ponemos en las palabras, lo que se quiere transmitir con los mitos, no estrictamente los que hablan de la trascendencia, sino también, por ejemplo, bueno, de la antropogénesis, o de la cultura, o del nacimiento, o de la muerte. Lo que se nos está diciendo son pautas de actuación que se deben transmitir a lo largo de las generaciones para que éstas aprendan, de la misma manera que has dicho tú, por ejemplo, que cocinar las propias sartenes o los propios utensilios ya dan una idea de cómo tiene que ser, ¿no? Pues estos patrones, por así decir, ayudan a las generaciones a aprenderlo ya aprendido mucho más rápidamente sin tener que pasar por el ensayo-error y además a construir sobre ello, que es lo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, él habla primero, Jordan Peterson, de la neurobiología, es decir, nosotros cuando estamos haciendo mapas del territorio o mapas del sentido, lo que estamos haciendo es intentar reducir a esquema aquello que es la realidad, de manera que pueda ser manejable, sistematizable y transmisible culturalmente a las generaciones futuras. En ese sentido, no sé si es una discrepancia, pero sí una matización. Quizá también la ciencia sea una narratividad. Es una narración, solo que se hace de otra manera distinta, ¿no? Es la teoría de la red. Yo intento captar la realidad con una red y lo que quepa dentro de la red, pues bueno, es un modelo, ¿no? Los modelos narrativos míticos son precientíficos, evidentemente, y los científicos pues son otro tipo de modelos, pero siguen siendo modelos narrativos, ¿no? Bueno, los materiales de la poiesis, de la producción poética mítica, son la interacción neurocognitiva con el medio que me enseña cómo debo comportarme y que me ayuda a transmitir cómo deben comportarse otros. Y la idea fundamental es trasladar orden al caos circundante. Este es el camino del héroe que él ejemplifica, ¿no? Trasladar orden al caos. En principio todo es caótico, esto suena muy kantiano, ¿no? Y nosotros ponemos las formas de la sensibilidad y del conocimiento, ¿no? ¿Qué significa el camino del héroe? El camino del héroe significa que el héroe parte de aquello conocido, viaja hacia lo desconocido, se adentra en lo desconocido con el peligro que esto supone, incluso con la muerte, pero muchas veces trae algo. Y ese algo lo comparte con la tribu de donde él ha surgido, ¿no? Entonces, bueno, puede perder la vida, lo importante es el camino, hay muchas maneras de enfocar este mito. Hay que ver que es multifactorial el enfoque de los mitos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay diversidad de mitos, pero atendiendo a que el ser humano es esencialmente igual en todas las culturas, el mapeado neurocognitivo del medio es esencialmente igual en todas las culturas. Bueno, según Jordan Peterson, con respecto a la elaboración de los mitos, hay 3 etapas fundamentales. La primera es procedimental, es decir, elaborar los procedimientos, he puesto el guioncito con toda la intención, mentales, que luego yo trasladaré, voy a mapear el territorio, voy a ver cómo lo hago, y estos son miles de años, efectivamente, son miles de años, y por tanto construir unos mitos válidos es algo que lleva muchísimo tiempo. Por eso es posible que no hayan surgido mitos nuevos en mucho tiempo. La segunda parte es la episódica narrativa, es decir, cuando ya somos conscientes, por así decir, de que la transmisión cultural debe hacerse narrativamente, entonces lo que hacemos nosotros es ver cómo hacer los mejores mitos y las mejores narraciones. ¿Quién podría entrar aquí? Este mítico Homero, o más fundamentalmente, Platón y Aristóteles, cuando Platón está diciendo cómo debe ser, según la semilla inmortal, ¿no?, esta narración, o sobre todo Aristóteles en la poética, que tanto nos ha sugerido antes Fernando, y con todas sus características, ¿no? La catarsis, la agnición, el lance patético, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos está diciendo Aristóteles fundamentalmente, por eso dice que la poiesis o la poética es superior a la historia, es porque nos dice qué debería suceder, no qué ha sucedido. ¿Qué debería suceder? ¿Cómo debería suceder? Esto es una narración mítica de la cual yo puedo aprender cosas. Bueno, digamos que podríamos decir que esto llega hasta la aparición de la crítica literaria o de la crítica narrativa. Es decir, podríamos llegar, bueno, pues hasta Shakespeare y muchísimas. Estos son la etapa episódica narrativa.
Pero luego habla de la semántica, cuidado, porque aquí es donde aparece el conflicto según Jordan Peterson. Los mitos van confluyendo como ríos que van a dar a la mar o van a dar a ríos aún más amplios, ¿no? Para crear historias cada vez más complejas en las cuales pueden reconocerse todavía aquellos mapas de la realidad de los que Jacinto nos ha hablado, como por ejemplo los mitos sobre la luna, sobre la maternidad, etcétera, etcétera. Son reconocibles casi todos, pero la etapa semántica es aquella en la que el mito o el que cuenta los mitos se analiza a sí mismo o analiza los mitos. Bien, Peterson nos advierte sobre la capacidad intelectual de la etapa semántica en la que lo que se suele hacer, en palabras de Max Weber, sería desmagificar los mitos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se les quita este componente, por así decir, mágico y se los ve como puras historias, se los está desvirtuando muy fuertemente en el sentido en que están empezando a perder ese sentido del cual eran el mapa. Bueno, ¿por qué dice que esto es peligroso? Porque es como jugar con fuego, ¿de acuerdo? Estamos vaciando de contenido algo que realmente es muy importante y estamos intentando criticar mitos que en realidad tienen mucho fundamento. Por ejemplo, los mitos religiosos o los cuentos, ¿no?, clásicos como Caperucita, que tienen su sentido, ¿no? Voy a ir muy rápido. Bien, uno de los mitos que yo quiero traer aquí a colación, que me interesa mucho porque Jordan Peterson lo nombra, es el de Lucifer, el ángel caído. Bien, tiene un papel específico para Lucifer dentro de su Maps of Meaning, porque la importancia que le da a Lucifer es aquel que cree que lo sabe todo. Y esto es el cientificismo. Aquel que cree que sabe todo y que puede ocuparse sin necesidad de recurrir a los mitos o a los poderes trascendentales del dominio de la naturaleza. Y entonces sucede que cae, evidentemente, ¿no? Está presente en muchísimos mitos y ahora lo veremos, ¿no? Entonces el mito de Lucifer es muy interesante porque es aquel que cree que sabe, pero ignora que ignora. Bueno, antes han preguntado por mitos actuales. Bueno, lo que hay que decir es que yo creo que sí que hay mitos actuales y uno de ellos sería este. Construir mitos es algo que lleva mucho tiempo, como nos dice Jordan Peterson, lleva muchísimo tiempo, años y años y años de ensayo, error, probar, reconstruir, modelar, hasta que tienen una estructura reconocible. Por eso es difícil acceder a ellos, por eso es difícil cambiarlos y cuidado, por eso tienen tantos sentidos. No podemos caer en la tentación de dar un sentido unívoco a una sola narración o un solo mito. Tienen muchísimos y para cada cultura, como nos diría Bartra, los pueden adaptar precisamente a sus condiciones, ¿no?, tanto históricas como materiales. Entonces, bueno, yo creo que el surgimiento de uno de los mitos modernos, aunque se llame el moderno Prometeo, realmente yo creo que uno es el de Frankenstein. Y ahora vamos a hacer un rastreo, ¿no? Y es un mito que aún está en construcción. Está en construcción aún. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a ver cómo se han unido estos ríos que van a parar a la mar, porque aquí hay muchos mitos, ¿de acuerdo? Principalmente, como nos dirían Jordi Bayó y Xavier Pérez, la del Mesías. Es interesante porque la irrupción del Mesías ellos consideran que es propiamente cristiana. Y es el surgimiento de un mito, la llegada del Mesías. ¿Y qué es el Mesías? Va todo tan mal que Dios tiene que enviar a alguien a arreglar esto. Tiene que provocar un cambio rupturista, aunque esto suponga su propia muerte. De hecho, sucede con su propia muerte. Entonces, bueno, en Blade Runner podemos comprobar cómo efectivamente alguien que sea un poco avispado puede darse cuenta que aquí están el Hijo, el Espíritu Santo, y curiosamente mezclando a Freud con el Evangelio. Antes Roy Batty ha matado al Padre, al Dios de la biomecánica. Bueno, como veis, tiene la mano atravesada por un clavo. Evidentemente, Roy Batty es Jesucristo, no hay ninguna duda, y está abrazando el Espíritu Santo que lo soltará cuando muera. Entonces, tenemos aquí una metáfora cristológica muy evidente, ¿de acuerdo? Mezclada con Freud. Y esta es una película bastante más reciente que se llama Ex Machina, que vuelve otra... Bueno, por si no lo he dicho antes, evidentemente Blade Runner tiene que ver con el mito de Frankenstein retomado en la ingeniería genética, ¿de acuerdo? Cómo el ser humano es capaz de fabricar otro ser humano. Cómo Lucifer cree que lo sabe todo y se atreve con el poder de Dios a fabricar seres humanos, que acaba fracasando. Bueno, es curioso que Roy Batty, por supuesto, en el último instante salva la vida a la humanidad con su muerte. Por si... Bueno, y esta es Ex Machina. Un paso más en el mito de Frankenstein, que está en construcción, es la inteligencia artificial, ¿no? No sé si ustedes la han visto, pero es fácilmente reconocible al Dios Padre que vive en el paraíso,
que es el creador de la inteligencia artificial, ella se llama Eva, ¿de acuerdo? Viven en el paraíso y, bueno, aquí aparece Adán. Es difícil saber si ella es Eva, si es Lilith, pero realmente es una reinterpretación del mito, de nuevo, de la creación, del abandono del paraíso. Es ella la que sale del paraíso. Creo que he hecho spoiler, pero bueno. Y evidentemente vuelve a señalarlos la, digamos, egolatría del ser humano que pretende crear otras inteligencias u otras vidas tomando el poder de Dios y mezclado con muchísimos aspectos, ¿no? Bueno, voy a terminar ya porque sé que tengo que ser muy rápido. Simplemente quiero nombrar a Bruno Bettelheim porque lo que nos llama la atención este señor que analiza el psicoanálisis de los cuentos de hadas es que es aventurado intentar darle una interpretación unívoca a estos cuentos porque solo nos llegan determinados fragmentos de estos cuentos. Es decir, lo que no nos llega del pasado es cuántas interpretaciones se les pudieron dar entonces y cuán funcionales eran. Es decir, no podemos menospreciar los mitos ni la narratividad desde el punto de vista semántico porque estos mitos tienen su función. La han tenido y la seguirán teniendo siempre, llámense cinematografía, que es la que ahora expresa estos nuevos mitos de una manera muy plural, o llámese ciencia. Y por último, para acabar, ya termino, es un segundo, el peligro de crear nuevos mitos sin reflexionar sobre ellos y querer imponerlos muy rápidamente es algo que nombra Rafael Argullol a propósito de la intención de Wagner de crear una nueva mitología que alumbrara un nuevo milenio, ¿no? Rafael Argullol argumenta cómo esto acabó desembocando en el fascismo. En cierto modo, la mitología fascista podría estar alimentada de estos mitos intempestivos, es decir, que se quieren imponer muy rápidamente. Y yo creo que con esto he acabado y cedo la palabra a la siguiente ponente. Muchas gracias. El masaje cardíaco para tener que intervenir así nos lo dan luego. ¿Vas tú ahora? ¿O va la voz de ultratumba? Bueno, pues no sé a quién preguntar. ¿Interviene ahora, como se dice aquí, Ana María Herrero o interviene más tarde? Yo creo que podría terminar. Vale. Entonces, José Ramón Cumplido, es decir, al menos el gremio, es doctor tanto en Historia como en Bellas Artes. Ha tratado de un currículum muy amplio, entre otros temas valencianos, pero también cuestiones relativas al espacio, la pintura y la danza. Soy José Ramón Cumplidos, doctor en Bellas Artes, así que un saludo al Fondo Norte, a la gente de Bellas Artes. Y bueno, quisiera decir que soy investigador independiente y bueno, por esto voy a agradecer doblemente a la organización del Congreso y a la Universidad Católica la oportunidad que me brinda no solo de desarrollar mis líneas de investigación, sino también de hablar de un tema que me apasiona. Se trata de Superman. Un momento. Un momento. Sí, bueno, a ver, Superman es la historia de un huérfano criado por unos... Vamos a ver, sí, algo pasa. Un momento que encuentro enseguida la foto de Superman. Este es Superman, el verdadero Superman. Esta es una pequeña broma para introducir lo que se trata al verdadero Superman. Se trata del primer héroe conocido, el primer héroe del que existe constancia escrita. Por supuesto, existirán otros héroes con tradición oral que no han llegado. Este héroe primigenio pues, se relaciona con lo que Joseph Campbell en 1949 llamó
El monomito. Para esto escribió este libro, El héroe de las mil caras. El monomito consiste en un mito único y universal. Joseph Campbell llegó a descubrir o a notar que a través de todas las tradiciones culturales, cualquier mito conservaba una estructura similar, o similar no, idéntica. Estaba formada por 3 etapas. El relato siempre se iniciaba con la separación, continuaba con ritos de iniciación y el héroe acababa regresando. El libro en sí, El héroe de las mil caras, no es un libro de lectura ligera, pero básicamente se resume en este párrafo. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. Ahora quisiera que retuvierais la siguiente frase. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Esta es la frase que quiero que retengáis. Prometeo ascendió a los cielos, robó el fuego de los dioses, Jasón navegó a través de las rocas. Básicamente, todos los mitos vienen a ser una repetición. Antes se preguntaba si va a surgir un mito nuevo. Un mito actual no va a surgir. Lo que va a surgir es una variante de este mito. En estas 3 etapas, Joseph Campbell llegó a identificar 17 partes y cada variante del mito o de una narración pues consistía en suprimir o amplificar una de esas partes, de esas 17 partes. Necesariamente no tienen que estar las 17. Por eso encontramos pues, las variantes de Moisés, el rey Arturo, Harry Potter. Harry Potter es el mito más actual, pero básicamente consiste en el mismo mito. Harry Potter es un huérfano que ignora que va a ser héroe, vive en un mundo ordinario y está llamado a un mundo extraordinario. Básicamente en eso consiste el monomito. He elegido titular que Superman es el héroe adecuado para la era industrial, pero en este caso quisiera hacer notar que el término era industrial no es adecuado o no es del todo adecuado, porque el término era hace referencia más bien a las eras geológicas. Sin embargo, ya que sí que se acepta el término era atómica, pues voy a aprovecharme de esto y decir que existe una era industrial. Una era industrial que se inicia a finales del siglo XVIII con la revolución industrial. Después de más de 100 años de progreso tecnológico, de progreso maravilloso, del vapor, la electricidad, el acero, pues se tiene una impresión de positivismo. Vamos hacia adelante, seguiremos siempre hacia adelante. Sin embargo, pues nuestra relación con las máquinas no es tan positiva. Más bien, las máquinas no nos ayudan, somos nosotros quienes alimentamos a las máquinas. Y esa sensación de positivismo realmente se rompe, pues no hace falta hacer referencia. La era industrial lo que alimenta es la guerra. La producción industrial hace que la guerra sea más intensa que nunca. La guerra que iba a acabar con todas las guerras, ¿qué trae? Pues después de la guerra viene el crack de 1929. La era industrial es la era de la desazón. Es la era de la desazón. En estos años 30, pues es cuando surge Superman. Esto es una cita del creador original de Superman. ¿Qué es lo que le llevó a Jerry Siegel a concebir a Superman? Pues cuando vio que estaba el desempleo, la depresión, la desesperanza, el miedo, escuchar y leer acerca de la opresión y la matanza de judíos, etcétera, etcétera. Es entonces cuando surge Superman. Sin embargo, el primer origen de Superman no es el superhéroe que conocemos, es más bien un villano. Es un villano que tiene superpoderes adquiridos a través de un experimento científico y es capaz de influir en la voluntad humana. Esto le lleva a creerse, esto es un extracto, a creerse un dios.
Este es el peligro, el verdadero peligro de poseer superpoderes. En este sentido, una de las últimas producciones cinematográficas abunda en esto. Esta escena rara que aparece en Batman contra Superman, en la que Superman se comporta realmente como un dios. Alguien que no necesita regirse por ningún sistema de valores, sino el que él mismo crea. Por supuesto, esta visión de Superman no iba a triunfar dado que es un villano, y un villano en los años 30, por supuesto, no tenía sentido. La siguiente modificación, la siguiente versión de Superman es bastante más ligera de lo que conocemos, no fue aceptada, sin embargo, luego la tercera versión es la que ya conocemos, la que aparece en el cómic. A este respecto he de decir que el cómic considero que viene a ser cine en imágenes fijas, pero en imágenes fijadas en el papel. En esta primera versión de Superman, pues Superman combate contra el crimen del día a día. Pues aquí sacude un coche lleno de gángsters como si fuera un sonajero, los gángsters caen como si fueran canicas y corren despavoridos. Ayuda a una mujer que está siendo sometida pues, a violencia doméstica. Aquí se enfrenta con un senador corrupto al que, bueno, pues en la siguiente viñeta agarra del tobillo y lo lleva a comparecer al Capitolio. Bien, este fue el verdadero éxito de Superman. Superman lo que hacía era resolver los problemas diarios, resolvía los problemas diarios, no resolvía grandes cuestiones. Para las grandes cuestiones en esta época pues existía Flash Gordon o Buck Rogers, que estaban siempre resolviendo problemas en planetas distantes y luchando contra imperios galácticos. Esta es la primera visión de Superman. En este momento Superman es más bien un forzudo de circo. Es un forzudo de circo, es el ser más fuerte del planeta. Pues se hace hincapié en sus virtudes físicas. Aquí lo tenemos en una postura que, bueno, personalmente me recuerda al episodio de Sansón. No sé si está destruyendo el templo o lo está sujetando, pero la gente huye despavorida y teniendo en cuenta los antecedentes de Superman, creo que más bien está destruyendo algún centro de corrupción. Como digo, pues tiene una clara analogía a Sansón. También se abunda muchísimo en la comparación con otros mitos, como el de Atlas. Atlas, que bueno, no era un héroe, era un titán condenado a cargar con el peso de la bóveda celeste. Y en otra de las producciones cinematográficas que no ha tenido mucho éxito, pues aparece una escena en la que Superman sujeta la esfera metálica, que es el logotipo del Daily Planet. Bueno, como digo, no es suficiente con ser el más poderoso, es necesario ser virtuoso. Porque si el superhéroe no es virtuoso, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en un ser amoral. Aquí en Superman 3, que no es una de las mejores películas que retrata el héroe de Superman, pues es lo que sucede. Este es el comportamiento de Superman sin moralidad. ¿Cómo consiguieron los creadores de Superman dotar de moralidad al personaje? Pues ya desde el principio se empiezan a sugerir ciertas conexiones bíblicas. En primer lugar, el nombre del padre. El nombre del padre de Superman, en Krypton, es lo voy a pronunciar en castellano, sería Jor-El, en inglés sería Jor-Il. Su creador dijo que siempre era un acrónimo de su nombre, de Jerome Siegel, lo transformó en Jor-El. Sin embargo, en 1948 se introduce un pequeño cambio cuando los creadores originales pierden su contrato para trabajar para la editorial y la editorial decide crear un punto cero y transforma a Jor-El en Jor-El.
él es el sufijo, un término semítico empleado para definir a la divinidad. De hecho, pues el sufijo abunda en numerosos nombres propios hebreos, como Daniel, Raquel, Isabel, aunque Isabel no está muy claro si proviene del latín o del hebreo. Abundando en esta vinculación de el Jor-El con la divinidad, pues ante todo la película Superman de 1978 lo establece de una forma magistral, simplemente con este monólogo. Cuando Marlon Brando, ante todo es una interpretación magnífica de Marlon Brando, cuando le está despidiendo a su hijo, le dice: el hijo se convierte en el padre y el padre en el hijo, que tiene un claro paralelismo con el Evangelio, un fragmento del Evangelio de San Juan. Esto se prolonga un poco más. Esto corresponde a la escena en la que Clark Kent visita la Fortaleza de la Soledad y una grabación de su padre le dice: ellos pueden ser un gran pueblo, Kal-El, desean serlo, solo les falta la luz que les muestre el camino. Por esta razón, sobre todo, les he enviado a ti, mi único hijo. Esto es claramente una anunciación, es el episodio de la anunciación. El episodio de la anunciación trasladado a esta era, pues creo que tiene su equivalente aquí. Cuando los Clark, la familia Clark, encuentra a la sonda espacial en la que viene Clark Kent, a partir de este momento, pues la familia Kent es la que va a introducir el giro fundamental en convertir a Superman en un ser con moralidad, con virtuosidad. Ante todo, es el discurso de Jonathan Kent. La primera mención a por qué Superman se comporta virtuosamente aparece en esta viñeta. En esta viñeta se va acentuando, en la que su padre moribundo le dice que debe dedicarse al bien. Esto se amplifica en las últimas producciones. Se establece un claro paralelismo de Superman con la figura de Jesucristo. Aquí en la trama, pues Superman debe al día siguiente testificar en el Congreso y acude la noche anterior a una iglesia buscando pues, consejo espiritual. Detrás de él, la vidriera de Jesucristo orando en el Huerto de los Olivos, previo a su entrega a los soldados. Como podemos ver, se abunda muchísimo en la iconografía crística, una y otra vez, hasta culminar en la muerte y la resurrección de Superman. Por último, ¿Superman es Jesucristo? No lo es. Superman no es Jesucristo. Superman es la figura que personifica la esperanza. Antes, Josep Lluís ha dicho que Superman no existía. ¿Cómo que no existe Superman? Hombre, luego me dirás que Darth Vader no existe. A ver, bromas aparte, y simplemente, Superman, por supuesto, no existe, no hay una persona que sea Superman. A este respecto, no soy filósofo, pero corregidme si me equivoco, era Platón quien decía que la realidad está formada por la materia y por las ideas, ¿no? Superman no es materia, no es una figura, pero sí es una idea, es un ideal. Es el ideal. ¿Qué ideal representa Superman? Pues en esta producción de El Hombre de Acero del 2013 se descubre. La S de Superman no significa Superman, sino esperanza. Confío realmente en que Superman sea, dentro de nosotros, no exista ese amor que nos impulsa a salvar al prójimo. Dentro de nosotros lo que existe es la esperanza, la confianza en que el prójimo es más bueno que nosotros, que es mejor que cada uno de nosotros. Simplemente, pues, para ser mejor, basta conseguir el ejemplo que nos proporciona Superman. Eso es todo.